Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. En esta nueva emisión les presentaremos los siguientes informes. Primero, agenda feminista en tiempos de pandemia. Segundo, la Minga rompiendo el cerco. Y tercero, el legado de la Minga como proyecto social y político. Múltiples y reforzadas evidencias sobre el carácter e intereses que sostienen y reproducen el actual sistema social y económico han aflorado con la crisis pandémica desatada por la COVID-19, entre ellas la violencia, la exclusión y las precariedades de todo tipo que padecen las mujeres. Los feminicidios naturalizados por la sociedad, los bajos salarios y otras realidades dan cuenta de ello. Veamos cuál es el panorama con nuestro primer informe sobre la agenda feminista en tiempos de pandemia y más allá. Igualdad, no tanto. Aunque desde hace siglos las mujeres luchamos por una igualdad efectiva, a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar del paso del tiempo, a pesar de todo lo que dicen las leyes y declaraciones de todo tipo, la verdad es que falta bastante por equilibrar la balanza y derrotar el patriarcado. La desigualdad entre los géneros es una realidad en todos los campos y en tiempos de pandemia podemos observar las siguientes cifras. La Veeduría Distrital de Bogotá informó que en tiempos de pandemia y hasta agosto, por cada hombre que perdió su empleo, 3 mujeres perdieron el suyo. Visto el trimestre junio-agosto, la tasa de ocupación de los hombres fue de 56.7% y 40% para las mujeres. Una realidad presente también en el desempleo, cuya tasa afectó en un 27.4% a las mujeres y en un 21.3% a los hombres. Es una realidad que afectaba a las mujeres desde antes de la pandemia. En 2018, por ejemplo, por cada 100 pesos que recibía un hombre, una mujer recibía 88 por realizar el mismo trabajo. Mirando más atrás, hacia el 2010, por ejemplo, la tasa de ocupación en los hombres estuvo en el 71% y en las mujeres estuvo cercano al 57%. Para el caso específico de la pandemia, el desempleo afectó más a las mujeres, en tanto el cierre y la crisis de las empresas impactó con más dureza a sectores como el del comercio y servicios, donde normalmente se emplean las mujeres. La desigualdad se profundiza por el cierre de colegios, producto de lo cual más mujeres que hombres han tenido que dedicarse 100% al hogar. En ese orden podemos decir que, por ejemplo, para 2018 existían 1.800.000 madres solteras y solo 350.000 padres solteros en el país. En las labores de cuidado también predomina la desigualdad. Mientras las mujeres gastan en trabajo no remunerado alrededor de 7.1 horas diarias, los hombres gastan 3.2 horas. La distribución desproporcionada de los cuidados incrementa las cargas de trabajo de las mujeres, disminuyendo su tiempo disponible para el ejercicio de otros derechos, como estudiar, trabajar en forma remunerada, tener prácticas de autocuidado o disfrutar del descanso y la recreación. Por si fuera poco, la violencia machista no para. Entre enero y septiembre de 2020, el país registró 445 feminicidios, 243 de ellos en los meses de la pandemia. En esta realidad de sobrecarga laboral, de explotación, de violencia y de empobrecimiento con mayor afectación sobre las mujeres, se generan las líneas para la construcción de una agenda feminista que debe resaltar en eso que pomposamente llaman nueva realidad. No es posible avanzar en justicia social si esa nueva realidad no asume como uno de sus ejes la vida en dignidad y para ello crear las mejores condiciones para el despliegue de todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vida. Hay que adecuar en los centros comunales, por ejemplo, áreas para posibilitar el cuidado en forma comunitaria y remunerar de manera adecuada a las mujeres y las personas que asumen tal responsabilidad. Y por supuesto, los hombres tienen que tomar su parte, porque el cuidado es una responsabilidad de todos y todas. Las mujeres que asuman en sus hogares el cuidado de las personas adultas, así como de las y los menores con quienes conviven, si tienen empleo, deberían tener una jornada de trabajo reducida, que de alguna manera solvente esa doble jornada, sin por ello disminuirles el salario. En esta misma senda y para proteger sus ingresos, al momento de aprobar la necesaria renta básica temporal, así como la permanente, hay que regular un capítulo especial donde se especifique la entrega priorizada para las mujeres cabeza de familia. Un sistema nacional público estatal para el cuidado de la vida debe surgir de todo esto, teniendo claro que el cuidado está soportado sobre una estructura integral: vivienda, empleo, ingresos, alimentación, educación, erradicación de la violencia machista y, en últimas, el desmonte del patriarcado. Son medidas que también deben ampliarse hasta garantizar de manera efectiva que a igual trabajo, igual salario, y así contrarrestar la feminización de la pobreza. Si las mujeres somos las más pobres entre los pobres, requerimos de una reforma feminista del sistema económico.
Indispensable en esta agenda diseñar políticas que faciliten el acceso a vivienda, la congelación de arriendos y de servicios públicos para todas las familias. De manera simultánea, deben diseñarse políticas efectivas para prevenir la violencia machista, así como deben profundizarse los derechos sexuales y reproductivos. Para finalizar con este primer informe, estas son políticas y derechos de una agenda compartida con las personas LGBTI y con el movimiento ambiental, porque en el cuidado de la vida defendemos la alimentación, el territorio y la soberanía. Defender el territorio es defender el cuerpo. Con todo esto, comenzamos la preparación del 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Así que nos veremos en las calles para que lo que soñamos se haga posible. No son pocos los retos que nos arroja esta realidad de violencia, injusticia, exclusión, explotación, que como sociedad surgen de las realidades que padecen las mujeres en nuestro país. Los que son imposibles de afrontar sin la convicción indispensable, sin acciones sociales concertadas, sin procesos culturales, sin proyecto de país. Es algo similar en términos de imaginación y a pesar de la diferencia de lo que demanda un proceso social como la Minga, que con todo el potencial que reúne y proyecta en el país, corre el riesgo de ver disminuidas sus potencialidades si no mantiene y proyecta ante todo el país sus propuestas. Veamos lo que sobre este particular nos comparte Raúl Sibeki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. En América Latina estamos, como todos saben, sufriendo un modelo neoliberal extractivo o extractivista, según las denominaciones, que tiene por cometido desplazar poblaciones para mejor especular con la tierra, con el agua, con la madre vida, con la madre tierra, perdón. Y en las ciudades también se manifiesta ese mismo modelo a través de la especulación inmobiliaria que va expulsando poblaciones a las periferias en peores condiciones. Una de las características de este modelo es que va creando cercos en torno a las personas, a los pueblos, a los colectivos, cercos policiales, paramilitares, narcotraficantes, cercos mediáticos, cercos políticos, de modo que ese encercamiento de las poblaciones le permite al capital moverse mejor. Durante la pandemia, esta característica del capital, de la dominación actual, ha sido más evidente, más clara, más transparente. Entonces observamos que en toda América Latina el cerco múltiple que he mencionado a los pueblos se ha consolidado. Entonces los pueblos se defienden, se cercan, no permiten o tratan de impedir el ingreso de otros y de otras, de las multinacionales, pero muchas veces también de grupos armados del más diverso tipo. Pero para los pueblos es importante romper ese cerco, no solo afirmarse en esa isla, sino no aislarse en esas islas. Para romper el cerco no tienen más remedio que movilizarse, que vincularse con otros, con otras, salir de esa situación de encercamiento y buscar espacios de conexión. Esto lo vienen haciendo los pueblos de América Latina de las más diversas maneras, a través de vínculos comerciales a veces, a través de vínculos de autoridades, a través de espacios de encuentro que van creando, coordinaciones y otros, y en este caso que quiero mencionar, el de Colombia, la Minga, es un caso bien importante. Fíjense que es coincidente temporalmente con la propuesta de los zapatistas de salir en gira, ya que no pueden hacer giras, han hecho varias por México por la situación de violencia extrema que se vive, feminicidios, masacres, etc., pues buscan salir incluso al exterior, como se han planteado para el año próximo, haciendo una gira por Europa. Y así, cada pueblo va buscando las formas de salir del cerco, conectando con otros y con otras. Hay un divorcio que ha generado el sistema entre pueblos negros, entre pueblos originarios, entre campesinos, pero sobre todo entre área rural y zona urbana. La migración ha hecho posible que muchas familias tengan vínculos todavía con sus palenques, con sus
con sus campesinos, con sus pueblos, pese a vivir en la ciudad, o precisamente por necesidad de vivir en la ciudad. La minga indígena, campesina y negra, que estos días llegó a Colombia, que llegó a Bogotá y que participó de la movilización del paro nacional junto a las centrales sindicales y a una parte de la población, es un ejemplo de esa ruptura del cerco, de esa búsqueda de vínculos directos. Lo menos importante para mí de un movimiento como la Minga es si consiguen o no hablar con el presidente, por dos razones. Una, porque los presidentes nunca cumplen, ¿verdad? Porque pueden firmar pactos, acuerdos, decir palabras muy bonitas y después hacer todo lo contrario. Pero otra razón importante por la cual no es tan decisivo el encuentro con los presidentes, en este caso con Duque, es que estratégicamente para los pueblos es importante tejer vínculos entre las y los de abajo. Entonces, en cada lugar donde van, intentan vincularse, caminar junto a la gente, mucha gente que los acompaña, y creo que es más importante ese vínculo directo cara a cara que los dirigentes de una organización y de otra se junten y se hagan las fotos juntos. Es una forma de hacer política, que no es la única que ha hecho la Minga. La Minga tiene esos dos pies, ¿no? Con uno camina en una dirección de vincularse con dirigencias, con alcaldes, con presidentes, y con la otra va transitando junto a los pueblos. Y me parece que esa segunda dimensión es bien importante y bien decisiva para el futuro de los movimientos. Véanse que hay un respeto de una parte, no diría de la población de Bogotá o de la población urbana de Colombia, pero sí de una parte a la Minga. Un respeto que no ha habido con otros movimientos rurales, ¿verdad? Que siempre se los tacha de terroristas, a la Minga también. Pero me parece que hay una búsqueda, un intento de la población de referenciarse en este movimiento, en el respeto que se tiene por la Guardia Indígena. Yo no tengo mucha confianza en las autoridades, pero he visto que la alcaldesa de Bogotá ha ofrecido un espacio, el Palacio de los Deportes, ha hablado bien de la Minga, ha dicho, aunque se ha contradecido, que la seguridad depende no del ESMAD, cosa que ya es un paso enorme adelante, sino de la propia Guardia. Entonces, quiero decir que incluso las autoridades van respondiendo a una legitimidad que tiene el movimiento. Yo sueño, deseo, imagino un amplio movimiento de abajo, tejido de la más diversa forma, de la más diversa manera, que termine finalmente generando una contrasociedad abajo y a la izquierda. Esto va a demorar siglos, no se va a hacer de hoy para mañana. Los tiempos de una Minga, los tiempos del tejer vínculos entre los de abajo no tienen ninguna relación con los tiempos del consumo y con los tiempos electorales. Fíjense que la inmediatez consumista y la inmediatez electoral tienen muchos puntos en común. Usted, para participar en una campaña electoral, necesita mucho dinero, necesita un amplio trabajo de marketing, porque hay que investigar qué desea la sociedad, qué sueños tiene, e incidir con la publicidad electoral en esos sueños. O sea, la participación en lo electoral termina confirmando el sistema capitalista porque usa sus armas. Como decía una poeta negra estadounidense, Audre Lorde, no se puede combatir al amo con las armas del amo, con las herramientas del amo. Hay que crear instrumentos propios. La Minga puede ser uno de esos instrumentos como las guardias. Y yo creo que en este periodo tan difícil en el que estamos, en donde tienden a aislarnos, a encerrarnos, a que no nos vinculemos con otros, con diferentes formas de vivir la sexualidad, diferentes colores de piel, diferentes hábitos, diferentes formas de ganarse la vida, de conseguir el sustento. Entonces el obrero y el informal son dos mundos aparte que no se pueden tocar. En un sindicato no caben, o en la central sindical no caben las trabajadoras y los trabajadores de la informalidad, vendedores ambulantes, etc. Ese tabique que tendemos a reproducir
en los movimientos antisistémicos, bueno, creo que en movilizaciones como la Minga, en instrumentos propios creados como la Minga y la Guardia, podemos llegar a tejer vínculos. Y no quiero desmerecer, sino todo lo contrario, la tensión que hay en toda la movilización de los pueblos por la espiritualidad, por la salud, la medicina propia, por los saberes propios a través de los mayores y las mayoras, porque esto es una dimensión también de la lucha anticapitalista. La lucha anticapitalista necesita otros mecanismos, otros modos, otros instrumentos y herramientas, como dije. Y los pueblos, no solo los originarios, los campesinos, los afros y algunas partes de las periferias urbanas tienen esas cosmovisiones otras que les permiten. Un saludo a lo que fue la Minga, un saludo a las confluencias entre diferentes, a que podamos caminar juntos aún teniendo colores, sentires, risas y sueños distintos. Creo que estamos en un momento muy difícil y deben ser bienvenidas y apoyadas todas las movilizaciones, todas las manifestaciones de los pueblos para romper ese cerco que es una cárcel a cielo abierto en las que nos somete el neoliberalismo. Son muchas las expectativas que le despierta a una sociedad un movimiento social y una propuesta de vida como la que proyecta y resume en sus declaraciones la Minga del suroccidente colombiano. Mucho más cuando las esperanzas de una mejor sociedad están duramente golpeadas por una clase dominante que no se limita al uso de la violencia. Debemos actuar para que el legado de la Minga se extienda por todo el país, con igual espíritu colectivo, solidario, común, con decisión para defender la vida contra la muerte, por una ética que recupere el valor de la palabra y del ejemplo, por la protección entre los de abajo y con claridad del contrario que tenemos que enfrentar y superar. Es un proceder que debe asumirse también a partir de saber que la Minga no es una acción puntual, sino un proceso constante, un modelo de vida posible, como puede concluirse de las palabras del consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, Tutenaz Libardo Hernández. Aquí lo que nos compartió sobre la reciente experiencia vivida en Bogotá. Nosotros hemos venido conversando con la organización en el marco del suroccidente y decimos: a nosotros nos están matando. Entonces, temas: la vida, el territorio, la paz y la democracia que está en juego en este país. Salimos desde Monterilla y diciendo: necesitamos al presidente Duque en Cali para que dé el debate político. Pero él nos está llevando a un tema reivindicativo, que ese no es el tema. El tema es un debate político de cara al pueblo, en este caso a las organizaciones en el marco del suroccidente. Pero eso ya lo habíamos definido desde que salimos a Monterilla. Dijimos: vamos a darle un margen, un espacio al presidente para que dé la cara en Cali. Pero salimos desde Monterilla con la plena claridad que si no llegaba en Cali, nosotros llegaríamos a la capital, a la Plaza de Bolívar, que es lo que hemos hecho hasta ahora. En el marco del gobierno propio, nuestras autoridades son gobierno propio. Nuestras autoridades son jueces naturales, así lo concebimos nosotros en nuestro territorio. Entonces estamos hablando de gobierno a gobierno, pero el gobierno occidental no le quiere dar la cara ni quiere dar el debate político a nuestro gobierno indígena. Y como jueces naturales están en toda su capacidad y toda su posibilidad, si así se puede llamar de alguna manera, pero también está en toda la facultad de hacer un juicio político al presidente Duque por todo lo que está sucediendo en nuestros territorios y en todos los territorios a nivel del país. Bueno, la Minga, lo que sale de aquí en adelante es una agenda y una ruta, porque la Minga no termina aquí. Y a nosotros tenemos claro que el posicionamiento político que hicimos ayer en la Plaza de Bolívar, y eso lo traíamos claro desde Cali, con el presidente o sin el presidente haríamos la posición política, que fue lo que hicieron ayer nuestras autoridades y las otras organizaciones. Yo diría que un mensaje que nos dan a nosotros la ciudad de Bogotá, de Soacha, de Fusa, nos han dado un mensaje tan importantísimo,
que eso lo pone a pensar, nos pone a reflexionar a nosotros, porque la gente tiene la esperanza, los ojos puestos en la organización, en este movimiento, en la minga del suroccidente. La gente nos quedamos aterrados cuando llegamos acá a Bogotá, que siempre lo hemos hecho cuando llegamos aquí. Entonces la guardia como un símbolo a nivel nacional y a nivel mundial, porque así nos hemos ganado hasta un reconocimiento a nivel mundial. Pero el mensaje es que todos esos sectores, que los trabajadores, que la gente, que los pensionados, que están de acuerdo con nuestra organización, con la minga, la gente que vive en los barrios, en las comunas, gente pobre, gente que le toca rebuscarse, que toda esa gente se sume a la minga y que no nos miren a nosotros como los violentos. Son muchas las lecciones, enseñanzas y retos que nos deja la minga. Una y otra vez nos enseñan que solo actuando de manera hermanada, solidaria, resaltando lo común como lo fundamental y enfrentando el mal gobierno, podremos construir una sociedad diferente. No le demos largas a este reto y asumamos desde ya el entretejido de agendas sociales, culturales, comunicativas y de todo tipo para que la justicia, la equidad, el trabajo de las mujeres sea reconocido y pagado, para que la protección de las y los mayores y de quienes apenas están empezando la vida sea parte de una cotidianidad valorada y reconocida en todos sus aspectos, para que la violencia machista no encuentre espacio. En fin, para que demos un paso adelante mirando con fijeza y sin dudar sobre el sur hacia el cual nos dirigimos, otra Colombia que sí es posible.